Entonces, el muestreo probabilístico sistemático, como ya lo decían, es, es muy parecido al anterior muestreo que hemos visto, al aleatorio simple, pero se diferencia en que utiliza un método de selección muy organizado, muy sistemático. ¿A qué se refiere el método de selección? Que una vez que hemos determinado el tamaño de la muestra, con este método tenemos que saber ahora cómo elegimos a ese número de personas. Acabamos de hacer ahorita un muestreo, una técnica de muestreo de 24.000 estudiantes y vamos a seleccionar a 1.022. Entonces, con este tipo de muestreo sistemático, lo que hacemos es aplicar una técnica para seleccionar a esos 1.022 estudiantes. Entonces, veamos el primer ejemplo. Supongamos que la población, que la población está compuesta por 360 familias a las que nosotros como investigadores queremos estudiar, queremos investigar. Y se tiene un tamaño de muestra de 30 familias. Estamos haciendo una suposición. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Tenemos que seguir 5 pasos para aplicar este tipo de muestreo. Ahora pongan atención. El primer paso consiste en conseguir un listado ordenado de los elementos de la población, es decir, en este caso, de las 360 familias. Este tipo de muestreo se aplica con poblaciones que nosotros podemos manejar, por ejemplo, con datos que podamos conseguir sobre toda esa población que estamos queriendo estudiar. En este caso son 360 familias, entonces son muchas familias para poder hacer una investigación en cada una de ellas. Entonces, lo que hacemos primero es aplicar un muestreo, ¿no?, a estas 360. Pero para aplicar el muestreo sistemático, lo que vamos a hacer en principio es tener un listado de todas las 360 familias. Eso no se olviden. Primero, hacemos el listado. Segundo, definimos el tamaño de la muestra. Aquí dice, ya lo hemos definido. Para definir el tamaño de la muestra, aplicamos el muestreo que hemos aprendido a hacer hace rato, hace unos minutos. Si son 360 familias, ¿qué tipo de muestreo aplicaríamos para población finita o infinita? Finita. 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 Exacto, aplicamos la fórmula de población finita, ¿no es cierto? Entonces ya estamos en el paso 2. Ahora vamos al paso 3. Después de que ya hemos sacado la muestra y nos ha dado 30 familias, entonces hay que definir el tamaño del intervalo, dice, intervalo de selección o salto sistemático. Esta es la esencia de esta técnica, digo, de este tipo de muestreo. Tenemos que determinar el tamaño del intervalo. ¿Cómo se hace? El intervalo va a estar representado por la letra K. Entonces, lo único que hacemos es dividir el total de la población por el total de la muestra, ¿ya? La población por la muestra. ¿Cómo sería nuestro ejercicio? Siguiendo este ejemplo que está aquí arriba. ¿Qué número tendría que ir arriba? 360 entre 30. 360 entre 30, muy bien. ¿Apellidos? Llanos, Medrano Daza. Baptista. Medrano Daza. Baptista, Baptista. Llanos, Medrano. Medrano. Nayeli Medrano, ya. Entonces, ¿quién más? Dilte. Dilte. Ya. ¿Y cuál sería el resultado aquí? 12. 12, Liceo. 12. No se van a olvidar de este número. Este va a ser nuestro intervalo. Este es el tercer paso importante en este muestreo. El intervalo va a ser 12. ¿Qué significará intervalo? Ahorita vamos a ver. Intervalo o salto sistemático, dice. Eso tal vez ya les dice algo. ¿Ya? Enseguida vamos a ver por qué tomamos el 12. Ahora, el paso 4 es
elegir un número aleatorio entre 1 y k, dice. ¿Cuál es el valor de k? 12. 12. 12. Entonces, es decir, hay que elegir un número por sorteo entre el 1 y el 12. Ese número lo podemos hallar en el Excel. Los que tengan computadora pueden utilizar el Excel y pueden hacer esta función en cualquier celda. Colocan igual, aleatorio, punto entre, abren paréntesis, 1, punto y coma, 12 y cierran paréntesis. Y colocan enter. Haciendo esto les va a salir un número aleatorio. El aleatorio significa un número cualquiera entre los 12, entre el 1 y el 12. Si no tenemos una computadora, ¿cómo podríamos sacar un número por sorteo? Sencillo, ¿no? Enumeramos unos 12 papelitos, del 1 al 12, y lo ponemos en una cajita. O en una bolsa, en lo que quieran. Después de sacudirlo un buen rato, podemos sacar el primer número que salga. Ese va a ser nuestro número aleatorio. ¿Para qué sacamos este número aleatorio? En mi caso, por ejemplo, aplicando esta función, me ha salido el 4 en el Excel. Y a ustedes les puede salir cualquier número, por eso es aleatorio. Entonces, este número se elige para saber con qué número de familia vamos a empezar de todo nuestro listado que tenemos. Les dije, el primer paso es tener un listado de toda la población, ¿verdad? Entonces, este número 4 que a mí me ha salido, se llama punto de arranque, punto de inicio, punto de partida se llama. Entonces, este número 4 y el 12 son los importantes en este tipo de muestreo. ¿Ya? No nos vamos a olvidar. El número 4 es el punto de inicio. Entonces, el número 4 es donde vamos a empezar a elegir a las familias. La primera familia que vamos a elegir va a estar en el número 4, en el puesto 4. Veamos el ejemplo ahora. Teniendo ya estos dos datos, empezamos a elegir. Paso 5. Iniciamos el proceso de selección. Como les decía ya, el número 4 ha sido nuestro número aleatorio de inicio, entonces significa que la primera familia que vamos a tomar va a ser la familia número 4. Ya, imaginemos que este es nuestro listado de las 360 familias. Aquí solo colocaron los números, pero nosotros vamos a tener un listado de todas las familias que queremos entrevistar, digo, de toda la población que queremos estudiar. Entonces, el número 4 nos va a marcar con qué familia empezamos, ¿ya? Y el número 12, que es nuestro intervalo o salto, se refiere a que a partir de este número 4 vamos a sumar 12 para elegir a la segunda familia, ¿ya? Entonces, hemos sumado al 4, le sumamos 12. 4 más 12 nos va a dar 16. Entonces, la segunda familia es la que está en este puesto 16. ¿Ya? Recuerden que tenemos esta lista. Para hallar a la tercera familia, ¿qué hacemos? Sumamos 16 más 12. 16 más 12. Así vamos sumando. Esa es la esencia de esta técnica que nos ayuda a recoger a qué familias vamos a seleccionar. Si tenemos enumeradas las 360 familias, aquí lo que hace esta técnica es evitar que el investigador tenga preferencias y solo entreviste a las personas que él vea más fácil o más conveniente. No, con esta técnica olvidamos todo eso y elegimos de acuerdo a lo que vaya saliendo. Ya, eso es, y si se dan cuenta, sumamos del 16 más 12 va a ser 28. Entonces la familia 28 va a ser la número 3. 28 más 12 es 40. La cuarta familia va a ser la número 40. 40 más 12, 52 va a ser la quinta familia, así. Así sucesivamente hasta completar las 30 familias. ¿Se comprende o hay alguna duda? Sí, Licen, está claro. Está bien. Está bien, Licia. Entonces, para aplicar este muestreo, es importante que determinemos estos dos números. Uno que va a ser el intervalo, que lo obtenemos haciendo esta división entre la población entre la muestra, y luego el número con el que vamos a iniciar, que es un número por sorteito que podemos hacer entre el número
1 y el número que nos ha salido como el intervalo, en este caso el 12. ¿Ya? Ya, en eso consiste entonces este tipo de muestreo, que es más sencillo, ¿no? Que el anterior, ¿o qué les ha parecido? Sí, listen. Sí, maestra, sí. Este es más sencillo, ¿verdad? Ya vamos al tercero. Este se llama muestreo probabilístico estratificado. A ver, antes de pasar, el muestreo probabilístico simple, jóvenes, es el que más se utiliza. Ustedes van a ver cuando ya comiencen a hacer algunos estudios o algo en sus prácticas con las otras asignaturas, es el que más utilizan el aleatorio simple. Sin embargo, dependiendo del tipo de investigación que ustedes decidan hacer, van a ver la utilidad de estos otros tipos de muestreo. Entonces, por eso que ahora les estoy enseñando a identificar otras formas también para obtener una muestra. El tercero, también pertenece a las muestras probabilísticas, es el muestreo probabilístico estratificado. ¿Qué significará estratificado? Es decir, que la población en general, si ven ese gráfico en el lado izquierdo, la población en general se la divide en grupos que son relativamente parecidos, que tienen casi las mismas características que nos interesa estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio para identificar para estudiar sobre la violencia, sobre lo que la gente piensa de la violencia, digamos, o qué acciones consideran que son violentas y qué acciones consideran que no son violentas. Entonces, este grupo nos resulta muy diverso, no nos sería de mucha utilidad. Entonces, lo que hacemos es dividir en estratos, y un estrato es una subpoblación. Entonces, toda esta población la dividimos en 3 subgrupos, viendo cómo agruparlos de acuerdo a las características que ellos tengan. Aquí podemos ver un pequeño grupo de niños, el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Si estamos abordando temas de violencia, nos interesaría tener estos tres estratos, por ejemplo, porque ustedes bien saben que cuando hablamos de temas de violencia, a muchos hombres hay situaciones que no les parecen ser violentas, incluso insultar a una mujer para algunos hombres no es violencia, algunos dicen no, pero no lo hacemos con mala intención, no es ofensivo a veces es solo juego, ¿no? Entonces nos interesaría, si estamos haciendo un estudio, conocer la opinión de los hombres, pero también de las mujeres y así de los niños. Entonces, si hacemos una investigación de ese tipo, cada opinión que salga de estos estratos va a ser diferente. Tal vez a algunas mujeres no les parece violento, por ejemplo, que les hagan algún piropo, pero a otras sí. Entonces es un tema así bien complejo que se puede estudiar mejor si obtenemos la opinión de los distintos estratos. Es por eso que se trabaja con este tipo de muestreo. Entonces, ¿cuándo utilizamos? Bueno, ya les decía, cuando lo que estamos estudiando, o sea, nuestra variable, asume distintos valores, distintas respuestas en cada grupo. Cuando existen marcos de muestreo que ya tienen definida la población en subgrupos formados naturalmente. Por ejemplo, si seguimos hablando del tema de violencia o de bullying, el bullying en los colegios, por ejemplo, existen ya clasificaciones o estratificaciones que ya están dadas de forma natural. Por ejemplo, un colegio en el área rural no es lo mismo que un colegio en el área urbana, un colegio particular que un colegio fiscal o un colegio nocturno, ¿verdad? Entonces, estas formas mm, de dividir a la población en subgrupos ya están dadas de forma natural. Ahí se puede aplicar, por ejemplo, el muestreo estratificado. O también cuando nos interesa obtener datos con mucha precisión. Dice. Ejemplo, si estamos investigando el bullying en los colegios de Sucre, nos va a interesar mucho estratificar a la población. Por ejemplo, los colegios fiscales de zona urbana, los colegios fiscales de zona periurbana, va a tener otra característica. Los colegios nocturnos, los colegios particulares. Es por eso que utilizamos esta técnica, ¿no? Para estratificar. Pero, ¿cómo se aplica el muestreo en estos?
hay dos formas. Una, bueno, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Aquí le hemos puesto solamente números. Siguiendo el mismo ejemplo de que estamos investigando el bullying en los colegios de Sucre y el total de la población es de 9.000 estudiantes. Veamos ahora, de los 9.000, dice, 3.600 son de colegios fiscales del área urbana, 2.700 de colegios fiscales de zonas periurbanas, o sea, alejadas de la ciudad, 900 son de los nocturnos y 1.800 de los particulares. Aplicando un tipo de muestreo, se ha obtenido una muestra de 475 estudiantes, dice. Ahora la pregunta, ya tenemos el muestreo y todo, pero nuestra población es así de diversa, ¿cómo podemos sacar cuántos estudiantes de cada estrato podríamos seleccionar? Complicado, ¿verdad? O sea, si estamos investigando, aquí no basta solamente con decir que ya, mi muestra son 475 y sacaré un tanto de este colegio, otro tanto de este y de esto, así. No, hay dos formas de hacerlo, nos dice, para cumplir con todos los requisitos, digamos, y los criterios técnicos de este tipo de muestreo. Y es sencillo. La primera se llama muestra de igual tamaño o fijación igual, se llama. Significa, igual tamaño nos dice que agarramos los 4 estratos y sacamos el mismo número de estudiantes de cada estrato, en este caso de cada colegio. Cada colegio aquí hemos dicho que va a ser un estrato diferente, ¿verdad? Entonces, hemos dividido estos 475 entre 4. Lo dividimos entre 4 y nos va a dar, creo que nos da un numeral. A ver, vamos a ver. Un decimal, perdón. 475 entre 4 nos da a 118,75 estudiantes. ¿Cómo haríamos? O sea, no podemos entrevistar a 118 estudiantes y un medio estudiante más. Entonces lo hemos redondeado. Lo redondeamos y entrevistaríamos a 119 estudiantes de cada colegio, sin importar cuántos estudiantes hay en cada colegio. ¿Ya? Esa es la primera forma. La segunda, aquí un dato. A cada estrato, aquí le vamos a llamar al primer estrato N1, N2, estratos de la muestra, N1, N2, N3 y N4. ¿Ya? La segunda forma es igual de sencilla. Se llama muestra de asignación o fijación proporcional. Es decir, el tamaño de cada estrato tendrá un número de unidades en forma proporcional a la de los estratos poblacionales. Lo que significa que el total es 9.000 estudiantes, ¿no? Estamos investigando el bullying. Tenemos 9.000 de población. El primer estrato tiene 3.600, lo que representa al 40% del total, dice. ¿Cómo hemos sacado este 40%? Simplemente hacemos una división. 3.600 entre 9.000 por 100. Aplicamos una regla de 3. Y nos va a salir el 40%. Entonces, lo que tenemos que saber es ahora, de estos 3.600, que son el 40% del total, ¿cuántos estudiantes seleccionamos? Y de estos 2.700 que son parte del segundo estrato, estos 2.700 representan al 30% de los 9.000. ¿Y cuántos debemos elegir? Y de los 900, ¿cuántos debemos elegir también? Los 900 representan el 10%. Estos 1.800 representan el 20%. Entonces, si se dan cuenta, según este tipo de muestra, de cada colegio se va a sacar una cantidad determinada, pero que no va a ser igual como en el anterior caso. En el anterior caso de todos se sacaba 119, 119, ¿verdad? Y aquí no. Aquí tiene que estar en correspondencia con la cantidad de poblaciones. Hagamos el primer ejercicio. Para esto lo único que aplicamos, jóvenes, es una regla de 3. Y una regla de 3 es sencilla, ¿verdad? Nos han enseñado en colegio. ¿Cómo hacemos la regla de 3? Tomamos estos 900 estudiantes.
sabemos que, perdón, 9.000, no 900. Sabemos que tenemos estos 9.000 estudiantes como total de la población. Esto lo relacionamos, vamos a sacar el primer estrato, el N1 vamos a sacar, ¿ya? El de los colegios fiscales zona urbana. Entonces nos interesa aquí, tenemos como total de este primer estrato, son 3.600 estudiantes. Ahora, sabemos que de los 9.000 estudiantes, hemos sacado una muestra total de 475, pero no sabemos cuántos debemos seleccionar de estos 3.600. Entonces aquí aplicamos la regla de 3. X va a ser igual a esta operación cruzal. Multiplicamos 475 por 3.600 y lo dividimos entre 9.000. Si gustan aquí lo simplificamos. ¿Cuánto nos sale? 17.100 entre 90. ¿El resultado cuánto sería? 190. 190 estudiantes. Ya tenemos el valor del primer estrato. Entonces, ¿qué nos dice? Este dato nos está hablando, nos dice que de 3.600 estudiantes vamos a seleccionar a 190. ¿Ya? Entonces, y para seleccionar a los 190 se puede aplicar, ¿no? El sistemático, por sorteo, ya verán así. Pero estamos hablando ahorita de cantidad. Hemos seleccionado 190, digo, hemos identificado que hay que sacar 190 estudiantes de estos 3.600. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. De los 2.700 estudiantes de colegios fiscales que representan al 30%, ¿cuántos sacamos? Nuevamente lo mismo. Tomamos los 9.000, que es el total de la población, y tomamos los 2.700, que es igual a los 2.700, ¿no? De esta segunda de este segundo estrato, N2. Nuevamente, de los 9.000 sabemos que la muestra ha sido 475 y de los 2.700 no sabemos, por tanto es X. Entonces, X va a ser igual a 475 por 2.700 entre 9.000. Lo que nos va a dar, ¿cuánto nos da? Tenemos un total de 12.825 entre 90. ¿Cuánto nos daría? 142.5. 142.5. A ver, y si nos sale 142.5, ¿podemos entrevistar a 142 estudiantes y medio? No, No, No podemos, ¿no? Redondea. Entonces aquí lo que hacemos es, lo redondeamos. Puede ser 143 o también 142. La diferencia de un estudiante no va a variar, ¿ya? Entonces lo redondeamos. El siguiente, para sacar el tercer estrato, que es de 900 estudiantes, ¿cómo hacemos? Lo mismo. A ver si aquí me ayudan. 9.000, tomamos los 900, 475 que es la muestra de los 9.000 y X, no sabemos de 900. Hacemos esta operación, ¿cuánto nos sale? 47. 47, 48 dicen, le redondeamos. ya, haber multiplicado 475 por 9, nos sale 4.275. Entre 90, 47.5 y lo redondeamos a 48. ¿Ya? Entonces ya tenemos el tamaño de los, la cantidad de estudiantes de colegios nocturnos. Serían 48 estudiantes a los que tendríamos que seleccionar. Para el cuarto estrato, a ver cuánto les sale, ¿quién me lo saca? $95 sale, Licen. A ver, 95. Muy bien. Eso es. Y ahora
nos tendría que dar las sumas de todos estos, como hemos sacado una muestra, ¿verdad? Al empezar, si pueden ver en la parte de arriba, dice N está igual a 9.000, esa es nuestra población, y N minúscula a 475. Estos 475 lo hemos sacado mediante el aleatorio simple, que es el muestreo que hemos aprendido al inicio. Entonces, todas estas sumas deberían darnos 475. A ver, sumamos 190 más 143 más 48 y más 95. Y nos da 476. 476 nos da. ¿Por qué varía con un número? Porque hemos en dos redondeado. Porque hemos resultados nos redondeado las salía unidades. Porque hemos redondeado. Hay 0.05. decimales, ¿no es cierto? No Sí. podemos entrevistar a un estudiante y medio. Esto no hay problema, no tiene mucha importancia. Esto si varía uno, mejor si tenemos 176. Pero si ustedes gustan, lo pueden reducir a uno, por ejemplo, al N2, que era 143, le pueden reducir uno y queda 142. Y el N3 se queda con 48. Entonces ahí nos redondearía a los 475. Este es un caso particular que no ha cuadrado el número, pero igual les puede resultar a ustedes. O sea, si tenemos 475 que entrevistar, pero entrevistamos a 476, nuestra muestra va a ser más precisa, ¿no? O sea, no varía mucho, a eso me refiero. No se van a preocupar por eso. Listo. En eso consiste este tipo de muestreo, por estratos. ¿Se ha entendido? Sí, Licen. Sí, le hice una consultita. Sí. ¿Cómo se saca el porcentaje? No lo entendí bien esa parte. 40% o... Ya. A ver, hagan esta operación. Para sacar el porcentaje, este 40%, tenemos que dividir esta parte por el total. O sea, 3.600 entre 9.000 y lo multiplicamos por 100. Así tendría que salir 40%. ¿Sale? Ah, ya, Licen. Sí, sí, gracias. 3.600 entre 9.000 por 100. Es igual regla de 3. Y en el otro caso, lo mismo en el segundo caso, ¿no? 2.700 entre 9.000 por 100. ¿Se comprende, verdad? Sí, Licen. Sí, Licen. Ya. Listo. Entonces hemos aprendido el tercer tipo de muestreo, que es el estratificado por estratos. Sencillo de hacer este muestreo también. Veamos el otro, el cuarto. Solo 4 vamos a ver en estos tipos de muestreos probabilísticos. El muestreo probabilístico por conglomerados se llama, por racimos también lo llaman algunos. Se utiliza cuando la población que queremos estudiar, por alguna razón, está muy dispersa geográficamente, no podemos llegar y no sabemos por dónde empezar, por ejemplo, a aplicar las encuestas o a identificar a la gente que vamos a encuestar. Eso nos pasa cuando estamos haciendo algunas investigaciones, por ejemplo, con familias, con poblaciones, en los barrios, ¿no? ¿Y qué significa por conglomerados? Significa que nosotros clasificamos a la población en grupos. En el anterior también hemos clasificado en grupos, pero a ese grupo nosotros lo hemos estudiado. En este caso no es así. Clasificamos en grupos a la población, pero dentro de ese grupo sigue habiendo otro grupo. Y dentro de ese grupo hay otro grupo más pequeño. Entonces, veamos, a ver, se tiene que desagregar para que lleguemos a la gente realmente a la que queremos entrevistar. Veamos. Generalmente esto se aplica cuando estamos haciendo estudios a nivel de ciudades, municipios, localidades, comunidades, barrios, manzanos, viviendas, ¿no? Son estudios más poblacionales que tienen que ver, no sé, un ejemplo vamos a ver ahorita, por ejemplo, con el tema de ingreso económico. O el tema de, igual, si tomamos el tema de violencia, que estuviéramos estudiando violencia que viven las familias, digamos, ¿no? En zonas periurbanas. Si queremos ver eso, cuántas familias sufren violencia en las zonas periurbanas, nosotros
lo que tendríamos que hacer, primera etapa. Bueno, primero el tema dice, en las zonas periurbanas nos dice. Si queremos ver el nivel de ingreso o el tema de violencia de las familias en zonas periurbanas de Sucre. Es grande, demasiado disperso para nosotros querer hacer esto en todas las zonas periurbanas. Entonces, para hacer el muestreo, lo que hacemos es, primero, la primera etapa, seleccionar de forma aleatoria los barrios. Aleatorio hemos dicho por sorteo, ¿no? Dependiendo de cuántos barrios hayan en Sucre, se aplica un muestreo para saber a cuántos, si digamos en Sucre hay, nos van a decir dentro de las zonas periurbanas hay 200 barrios, no vamos a poder entrevistar a los 200 barrios. Entonces aplicamos el muestreo aleatorio simple y tenemos la cantidad de barrios. Y nos va a salir, por ejemplo, 20. Tienen que estudiar a 20 barrios. Pero no sabemos dónde, igual sigue siendo grande. Seleccionamos, en la primera etapa seleccionamos de forma así por sorteo, de entre los 200 barrios seleccionamos a 20. Cualquier tipo de sorteo se puede aplicar aquí para seleccionar. Una vez que hemos seleccionado los 20 barrios, en una segunda etapa, aún así, teniendo barrios ya seleccionados, sigue siendo amplio para nosotros. Cómo, a qué barrio ir y con quién hablar, a quién se entrevistar, o sea, difícil todavía. No podríamos ir y aplicar nuestra encuesta teniendo solo un dato, ¿no? Ir al barrio Santiago de Miraflores a aplicar mi encuesta, pero ¿y a quiénes específicamente? O sea, difícil, no nos ayuda mucho. Entonces, para eso, según este tipo de muestreo, se hace otra segunda etapa, que es la selección aleatoria de la cantidad de familias. Ahí, teniendo en todos estos barrios, nos van a dar datos de afiliados, ¿no? De las familias que existen. Y ahí se aplica nuevamente un muestreo. Hay un número X de familias en cada barrio, digamos que son 800 familias. No vamos a llegar a esas familias, es imposible. Entonces, aplicamos el muestreo y nos dicen que tenemos que entrevistar a 70 familias. Ya nos ayuda un poco más eso. Tenemos las 70 familias, tenemos la claridad, ya 70 familias vamos a entrevistar. Pero aún así, sigue siendo grande, ¿no? Para eso, en una tercera etapa, se selecciona las viviendas por calle en cada barrio. Si hemos dicho que vamos a trabajar en un número X de barrios y de cada barrio vamos a seleccionar a unas 10 familias, entonces lo que hacemos es ver, no vamos a ir, a veces por tanto cansancio, digamos, el encuestador ya no quiere entrar más adentro del barrio, entonces entrevista a las personas que están ahí cerquita, a las entraditas del barrio nada más. Y eso no está bien, porque no nos va a dar toda la información que quisiéramos que tenga la investigación. Entonces, según este muestreo, lo que se hace es seleccionar de forma aleatoria las viviendas por calle. Si en una calle hay, digamos, 20, 25 viviendas, vamos a trabajar con la vivienda 1, 5, 15, 10, 20, 25, no sé, cada 5 podríamos hacer. Si se dan cuenta, seguimos haciendo, seguimos desagregando para llegar a la familia con la que vamos a trabajar, ¿ya? Y una vez que hemos hecho eso, ya tenemos las viviendas, por ejemplo, recién podemos saber. Vamos, tocamos la puerta de esas familias que hemos dicho que vamos a entrevistar, incluso ahí, teniendo claro que nosotros tenemos que entrevistar al jefe de hogar, ya sea hombre o mujer, tenemos que seleccionar. Si al tocar la puerta nos abre el tío, por ejemplo, le preguntamos si estamos aplicando una encuesta, no le tenemos que entrevistar a cualquier persona que salga, sino al padre de familia o a la mamá que se hace cargo de la casa. Por eso dice, nosotros desagregamos hasta llegar a nuestra unidad de investigación, o sea, nuestra variable o unidad a investigar, que en este caso es el jefe de hogar. Ya en eso consiste este muestreo probabilístico por conglomerados, es desagregar lo más que se pueda si la población es así muy dispersa, muy grande, muy general. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que son los muestreos probabilísticos. El muestreo no probabilístico es lo contrario del anterior. En el anterior, en el probabilístico, hemos aplicado fórmulas, su característica es esa, ¿no?
determina el tamaño de la muestra con una precisión alta. O sea, nosotros elegimos como investigadores qué nivel de error vamos a tener, cuál va a ser nuestro nivel de confianza, y así le damos más precisión a nuestra muestra. En cambio, en el muestreo no probabilístico, no aplicamos ninguna fórmula. Y segunda diferencia, en el muestreo probabilístico hemos dicho, garantiza la representatividad de la muestra sobre la población. Es decir, que lo que nos digan esos 400 estudiantes que vamos a entrevistar va a representar a todo lo que puedan decir esos 4.000, 20.000 o 12.000, no sé. Es representativa nuestra muestra. Por eso se aplica ese tipo de muestreo probabilístico, porque además nos va a permitir generalizar el resultado. Vamos a poder decir, ah, así piensan todos estos estudiantes que son parte de esta población. En cambio, en los muestreos probabilísticos no podemos hacer eso. Es muy limitado. Veamos, a ver. Se llaman, dice, muestras dirigidas o intencionadas. Suponen un procedimiento de selección informal. Como les decía, como son dirigidas, son intencionadas, de acuerdo al criterio del investigador se selecciona a las personas que se quiere investigar o al grupo que se quiere investigar. El investigador decide. Nosotros, si estamos investigando, entonces nosotros vamos a decidir, ya, solamente vamos a entrevistar a tal y tal persona. Este igual es un tipo de muestreo así científico, pero tiene esas limitaciones. Al hacer la investigación, seleccionando nosotros a 3, 4, 7 personas, no podemos luego generalizar esa información que saquemos para toda la población. Sería como, por ejemplo, como juzgar el sabor de un cargamento de duraznos solamente probando 10 duraznos. No, ¿verdad? ¿Qué tal que por mala suerte esos 10 me han salido agrios, no estaban maduros? Y puedo tener un criterio muy equivocado al decir, no compren ese durazno está mal, ¿verdad? O tal vez entre ese grupo de duraznos que hubiera probado, justo esos no estaban maduros y los demás estaban muy ricos, por ejemplo. Así, entonces, esa es una comparación que podemos hacer entre este muestreo y los otros que hemos aprendido. Sus desventajas, ya les decía, no podemos calcular con precisión el error que podemos cometer, no podemos decir nuestra investigación tiene un nivel de confianza del 95 o 96 como el anterior, porque el anterior le damos un valor a eso y calculamos la muestra así, aquí no. Tiene un valor limitativo de sus resultados, como les decía, no se puede generalizar y el investigador elige a los sujetos que va a investigar. Se utiliza, sin embargo, para muchos estudios exploratorios o cualitativos que requieren manejar de manera muy cuidadosa y controlada la elección de los sujetos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos investigando, a ver, imagínense, estamos haciendo una investigación para saber cuál es la motivación hacia el estudio que tienen los estudiantes, pero no nos va a interesar la opinión de cualquier estudiante. En este caso nos va a interesar la opinión de los estudiantes que tengan los promedios más altos en la universidad, por ejemplo, o en cada carrera de la universidad, y seleccionamos nuestra muestra. Vamos, averiguamos quiénes son los que tienen los mejores promedios y hacemos una encuesta para decir cuál es su principal motivación para el estudio, qué es lo que les hace estudiar o qué es lo que hace que se mantenga su motivación en un nivel tan alto, qué es lo que les anima a estudiar, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos seleccionando como investigadores al grupo que vamos a estudiar y va a depender de nuestro criterio y también de nuestra investigación, del objetivo de nuestra investigación, ¿verdad? Porque si entrevistamos a cualquier estudiante, el resultado que obtengamos no va a ser el que estamos buscando. Responder a la pregunta sobre motivación hacia el estudio. Veamos aquí, hay unos 3 tipos son los que vamos a ver ahora. El primero, el primer tipo de muestreo se llama muestra de sujetos voluntarios. Depende de las circunstancias fortuitas, depende del momento donde se dé esto. Y un ejemplo claro que ahorita lo estamos viendo es la prueba de medicamentos. En muchos países han buscado personas voluntarias para aplicar la vacuna, para probar la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Y han dicho, necesitamos sujetos voluntarios para probar esta vacuna.
Y un grupo de personas ha ido y ha dicho, yo quiero ser voluntario. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Del momento, del tiempo. Y otro ejemplo, puede, cuando ustedes estén pasando clases en algún momento, algún docente decir, estamos haciendo una investigación para saber su nivel de satisfacción, digamos, o el nivel de satisfacción de los estudiantes con el desarrollo de las clases, de los docentes. Por favor, quisiera unos 20 voluntarios para llenar una encuesta. Y eso igual, salen 20 estudiantes y dicen, yo puedo llenar, yo quiero llenar, ¿no? Depende del momento, de la circunstancia. Por eso se llaman muestra de sujetos voluntarios. El siguiente tipo se llama muestra de expertos. También aquí, muestra de expertos. La opinión de estos expertos es importante para la investigación que se está realizando. Es por eso que el investigador elige a quiénes va a entrevistar o a quiénes va a aplicar la encuesta. Veamos ese ejemplo cortito ahí. Dice, en un estudio, el perfil de la mujer periodista en Bolivia o la situación de la mujer periodista en Bolivia, se recurre a una muestra, dice, de 227 mujeres para hablar de contratación de sueldos. Y de estas 227 mujeres, todas tienen que ser periodistas, expertos, ¿no? ¿Y cómo obtenemos estas 227? No es cualquier mujer que haya salido de comunicación, sino que seguramente como investigadores vamos a buscar referencias. ¿Quiénes son estas mujeres más expertas en periodismo en Bolivia? Por departamento, vamos a buscar referencias, vamos a hablar con los medios de comunicación, nos van a dar referencias, van a decir, entrevista a tal persona, a tal también, a esta otra, y así vamos a ir armando nuestra muestra, que son las 227. ¿Ya? En eso consiste, sujetos expertos. No, no nos interesa la opinión de otro profesional, sino de periodistas, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? A eso se llama muestra de expertos. El otro tipo de muestra es el sujetos tipo. Los sujetos tipo se usan para hacer estudios exploratorios donde no nos importa la cantidad de personas que vamos a entrevistar, sino nos importa la información que vamos a recoger, una información profunda, una información completa que estas personas nos puedan dar. Por ejemplo, en un estudio sobre cosmovisiones, ritos y significados de determinada cultura, se decide entrevistar solamente de 8 a 10 personas de un territorio, zona quechua o zona guaraní, digamos, ¿no? Y esas 10 personas nos van a hablar de aquello. Por ejemplo, aquí hay otro tema sobre las cosmovisiones, los ritos, la medicina tradicional en Chuquisaca. Esto me tocó hacer a mí en la gestión pasada. Yo he hecho una investigación en los municipios de Sopachuy, Tomina, Alcalá y Padilla. En 4 municipios hemos decidido con la población, las autoridades, identificar para hacer este estudio sobre medicina tradicional, solamente identificar en cada municipio a 3 personas. Entonces hemos trabajado con 12 personas. ¿A quiénes creen que deberíamos entrevistar para investigar sobre medicina tradicional, sobre ritos, sobre significados? A las personas campos. Ya, pero específicamente a quién, porque no era a cualquier persona que A hemos las hecho. personas mayores, a los que A las tienen tal personas vez más mayores no edad. viven en ambiente. Ya eran personas mayores, pero no era cualquier persona mayor, era una persona específica. ¿A quiénes creen? Para hablar de medicina tradicional. A los curanderos. Los curanderos. Curanderos. Curanderos, Exactamente, a ellos, con ellos se iba a curanderos trabajar. naturistas. Los naturistas, los curanderos, los médicos tradicionales, ahora los llaman médicos tradicionales, ¿verdad? Según la ley 455, 455, creo. Entonces, 459 creo que es la ley, de hecho. Lo que hemos hecho es trabajar con sujetos tipo, a eso se llama. En esta investigación nos interesaba obtener mucha información sobre sus ritos, en qué consiste, cómo se forman, cómo han llegado a tener esas habilidades, qué dificultades tienen, así, un montón de información que solamente 12 personas nos han dado la información.
Y las 12 personas no solo las elige el investigador en este caso, sino que debemos conseguir, o sea, para que nuestra investigación sea muy confiable, cualquier persona te puede decir, yo también soy médico tradicional, yo también soy curandero, pero algunos solo son charlatanes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es hablar con las autoridades, hablar con la gente conoce a las personas que de verdad saben este tema, entonces hemos elegido este sí, este nos va a dar mucha información, este también es experto, este sí. Entonces, en eso consiste este tipo de muestreo, ¿ya? Depende del investigador y depende del estudio, de la investigación que estamos haciendo. Bueno, finalmente esta última, que es la muestra por cuotas. Este tipo de muestreo es utilizado para estudios de opinión o de mercadotecnia por las empresas. Y el encuestado dice, al hacerlo, el encuestador, al hacer una encuesta, al aplicar una encuesta, va llenando unas cuotas. O también el encuestado, ¿no? Es parte del llenado de esas cuotas. ¿Cómo? Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, cuando estén caminando, o tal vez algunos ya se han encontrado, estén en el mercado, en la plaza o en algún sitio, se les acerca una persona y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? O te puedo hacer dos preguntitas y al final termina haciendo 7, 8 preguntas, ¿no? Entonces, esta persona que está entrevistando lo que hace es llenar una instrucción que tiene. Por ejemplo, él tiene una instrucción de llenar, de entrevistar a 150 personas, digamos, ¿no? En todo el día tiene que entrevistar a 150. De las 150, 30 tienen que ser hombres, 30 tienen que ser mujeres, mayores de 30 años, 20 tienen que ser jóvenes menores de 18 años o mayores de 18 hasta 25 años, así. Ellos tienen una serie de datos que tienen que llenar y a esos datos se les llama cuotas. Es decir, si hasta mediodía un entrevistador ya ha llenado 100 encuestas, de las cuales solamente le falta entrevistar a hombres menores de 25 años o a mujeres menores de 25 años, entonces deja de preguntar ya a los que son mayores, ¿no? A los más mayores. Deja de preguntar, deja de encuestar. Entonces va llenando sus cuotas. Si poco a poco ya le falta solo en los jóvenes menores de 25 años, por ejemplo, él ve en su listado qué le falta. Si ya ha entrevistado a la... ¿Se escucha? Sí, dicen. Según el calendario académico que ha aprobado Vicerrectorado, es del 24 de agosto al 12 de septiembre el primer parcial. El segundo parcial está del 9 de noviembre al 28 de noviembre. Receso de fin de año está diciembre hasta el 3 de enero. Retorno a clases, último día, dice 4 de enero al 9 de enero. Exámenes finales, 11 de enero al 6 de febrero. Exámenes de segunda instancia, 8 de febrero 2021 al 20 de febrero. Es decir, que el calendario está hasta el siguiente año. Está claro, ¿no? Sí, dicen. Sí, Licen, gracias. Ya, si no tienen alguna otra pregunta, por favor no se olviden colocar sus nombres en el chat de la parte superior para tomar asistencia. Que estén muy bien, por favor, cuídense mucho, jóvenes. Tengan mucho cuidado. Cualquier dificultad que tengan, cualquier problema personal, familiar, no duden en decirme que estoy para eso, para comprender, para que no se sientan presionados por las tareas ni nada de eso. Ya, nos vemos entonces la otra semana. Está bien, dicen, gracias. Gracias. Gracias, Licen. Hasta Luego. 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 Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego. luego, Licen.